Saludos, queridos amigos, hermanos. Este día es especial y estoy subiendo este video porque el domingo pasado, el 8 de junio, ayer tuvimos una celebración unida con nuestros hermanos anglos celebrando el día del Pentecostés, el día que el Señor Jesús, em, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Es oficialmente conocido como el nacimiento de la iglesia. Así que se celebra 50 días después de resurrección, porque así fue como sucedió. Es parte del calendario litúrgico de la iglesia y tradicional. Me parece muy bien, digamos, Navidad a final de diciembre y luego la resurrección, que fue precisamente hace 50 días. Y así vamos en el calendario de la iglesia. Pues es parte de esta celebración, les digo, porque en la iglesia regularmente no seguimos ese calendario y no tenemos esas celebraciones como tal, pero es un buen tiempo y es bastante pedagógico, diría yo, para poder aprender. Así que nos tocó compartir la palabra, compartimos varias cosas en el programa. Si no pudieron estar en el culto, pues se lo perdieron. Los que pudieron estar, pues qué bueno. Esperamos ahí sus comentarios o sus opiniones, a ver qué tal, que yo sé que son bastante tímidos y casi no participan, pero está bien. Ah, bueno, esa es la razón, hablar del Pentecostés. Se leyó la palabra en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma o lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: estos están llenos de mosto, o sea, borrachos. A partir de ese pasaje dice: Pedro se puso en pie, el apóstol Pedro, y empezó a dar una prédica, a explicar qué es lo que había pasado. Y en la conclusión de esa prédica, en el versículo 38, 2:38 de Hechos, dice: pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, es la palabra del Señor. Y el mensaje que me tocó compartir a mí, que yo escribí y que compartí, es el que quiero compartirles a continuación. Y lo que sucede es que a lo largo de la historia, todos los seres humanos hemos buscado mil maneras para estar divididos. Nos dividen los idiomas, nos dividen las costumbres, nos dividen los deportes también. Somos bastante pasionales para los deportes. Nos divide la música, nos divide la cultura, la comida, las ideas, ah, y también hasta las formas de acercarnos a Dios nos dividen, o las religiones. Entonces, es interesante que en medio de esta situación, el príncipe de paz, la cabeza de la iglesia, Dios delega a la iglesia para que en paz y tranquilidad, pero con la fortaleza del Evangelio del Espíritu Santo en nuestras vidas, podamos reconciliar todo lo que estaba perdido. Y la verdad es que las divisiones se dan entre los seres humanos, todo lo que les acabo de mencionar, es porque en el interior de su corazón hay conflictos, hay conflictos. Saben que muchas veces
uno mismo está molesto y no sabe ni por qué, solo sabe que está molesto y todo está bien y todo está bien alrededor y no hay nadie a quien echarle la culpa, solo que uno mismo tiene conflictos interiores. Santiago también explica que las guerras vienen por la maldad que hay en el corazón del ser humano. Ni siquiera es otra vez por cultura, ni siquiera es por comida, ni siquiera es por costumbres, ni siquiera es porque le gusta un equipo de fútbol o un equipo deportivo o otro, o porque nació en un país o en el otro país. No, no, es que ese conflicto está en el corazón del hombre. Entonces, el Evangelio de la Paz, que es lo que nos enseña la palabra de Dios, nos enseña a relacionarnos mejor con nuestro ser interior, a relacionarnos bien con nuestro ser interior. ¿Y cómo podemos hacer? Lo podemos hacer permitiendo que Jesús reine en nuestros corazones. La revolución que vino a hacer el cristianismo es precisamente eso, que Jesús en nosotros y su Espíritu Santo en nosotros transforma nuestras vidas de una manera tremenda. Nos hace arrepentirnos de nuestros pecados. Nadie más nos puede hacer arrepentir de nuestros pecados. Los padres no pueden presionar a sus hijos para que se arrepientan de sus pecados. Un esposo o una esposa no puede presionar a su cónyuge para que se arrepienta de sus pecados. El único que puede traer convicción de pecado es el Espíritu Santo. Por eso la importancia de que uno pueda estar perseverando en la palabra de Dios, que uno pueda estar perseverando en la oración, que uno pueda estar perseverando también en la comunión unos con otros en la iglesia. Así que es interesante que el ser humano encuentra su área de confort en la división. En los tiempos que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, vemos que realmente hay mucha disconformidad, hay mucha molestia con las cosas que se hacen. Quede el presidente que quede en su país, siempre no están contentos con eso. Y, y haya lo que hay alrededor, tenga el trabajo que tenga, pareciera que nunca estamos contentos con nada. Entonces, algo sucede realmente en nuestro ser interior. Matrimonios en conflicto, ¿por qué? Porque en su ser interior no están contentos, no están tranquilos. Padres de familia en conflictos con sus hijos, hijos con padres, ¿por qué? Porque en su ser interior no están tranquilos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no ha llegado a nuestros corazones. Y es importante entonces que la iglesia aún tiene ese mensaje de unidad, tiene ese mensaje precioso de unidad. Dice ahí en Hechos que descendió el Espíritu Santo y que todos miraban lenguas como repartidas de fuego, o sea, como llamas de fuego sobre la cabeza de cada uno. El Espíritu Santo descendió. Esa es una promesa que el Señor Jesús había hecho ya a su pueblo. Les dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que ustedes reciban al Consolador, el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Entonces es importante que nosotros podamos recordar eso y que podamos tener esa visión de que el Espíritu Santo en nosotros, Él hace un cambio genuino, un cambio verdadero. Así que si nosotros tenemos batallas en nuestro ser interior, es importante rendir nuestra vida a Él. Es importante que nosotros podamos decirle, Señor, toma tú el control de mi vida. Algunos piensan que vivir en un país como Estados Unidos es lindo y maravilloso, pero ya los que están viviendo acá dicen, no, pues yo mejor me regreso a mi país. Cuando se regresa a su país, se acuerda por qué se había venido acá. Total es que no es el lugar donde uno vive, es la paz o la falta de paz que uno tiene en su corazón, lo que Jesús vino a solucionar. Por la palabra de Dios entendemos que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Esa libertad a los cautivos nunca se, se refirió únicamente, no se refirió a cuestiones políticas. En su tiempo lo malinterpretaron los judíos porque dijeron, bueno, viene el Mesías, viene el libertador, él nos va a liberar de aquí de la esclavitud de Roma, va a ser una libertad política que buscamos. Y no, Jesús enseñó que no era eso. Nosotros otra vez tenemos que ser firmes diciendo que la solución a este mundo no es una solución política.
no es una solución de un partido político o del siguiente presidente o del presidente que está ahora, que Él nos va a ayudar a salvar de la situación que tenemos. No, Jesús hablaba precisamente de liberar a los cautivos, liberar esas cadenas de rencor, de amarguras que hay en nuestro corazón, de situaciones que no nos dejan en paz, que luego cuando ese ser humano con cosas no resueltas en su corazón llega a una posición de liderazgo político como un alcalde, como un presidente, como un senador, un diputado, una persona en autoridad política, precisamente por no tener resuelto problemas en el por corazón de avaricia, quizá, de mentira, de trampa, de fraude y otras muchas cosas que hay en el corazón del ser humano. No de la persona por su título que tiene, sino porque el ser humano es así. Por eso es que necesitamos la obra de Cristo Jesús en nuestros corazones. Así que Él vino a dar libertad a los cautivos. Pero acuérdense que no es una libertad política. Esta libertad no se va a mantener no se va a lograr con ideologías políticas. ¿Estamos metidos en política? Sí. ¿Estamos metidos en la conversación política? Sí. ¿Hacemos política? Por supuesto, somos ciudadanos de una nación, somos partes de una ciudad, debemos participar activamente en la política, sí tenemos que hacerlo. No nos gusta, no es lo mejor que podríamos hacer, pero debemos hacerlo. Debemos participar en nuestra junta de vecinos, en el lugar donde vivimos, en todas las asociaciones donde se nos pide que participemos, debemos estar. No nos gusta, sentimos que perdemos el tiempo, pero es precisamente porque hemos dejado ese lugar a personas que sí tienen el tiempo para lograr hacer trampas y lograr hacer asuntos corruptos que la situación está como está en esos lugares donde nosotros hemos abandonado. Pero no es esa la solución. La solución siempre va a ser que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y nuestros corazones. Así que el Señor habla de la libertad, y como usó muchos ejemplos, como usó el pan, el vino, el agua, el fuego, el Espíritu Santo, para que nosotros tuviéramos ejemplos claros de la obra que Él hace en nuestras vidas. Así que en el día de Pentecostés vemos la unidad en su máxima expresión. Todo lo que la humanidad está buscando en este tiempo. Fíjense que hablando de que este es el nacimiento de la iglesia, Hechos capítulo 2 nació en Jerusalén, no nació en Roma, no nació en Constantinopla, no nació en otros lados, ¿no? O sea, hablando de que la Iglesia Católica Romana piensa que nació en Italia o en ese país chiquito que es el Vaticano, o que la Iglesia Ortodoxa griega piensa que fue allá en Estambul, esos lados de Turquía, que ahí fue. No, no, se fundó en Jerusalén, lo dice la palabra del Señor. Bueno, es importante este dato, muy importante. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y allí en el capítulo 2 se ve la unidad de muchos pueblos. Lo leí, partos, medos, elamitas, gente del Ponto, de Asia, de África, de Mesopotamia, de aquí, de allá, judíos, prosélitos, conversos. Bueno, toda clase de gente estaba allí. La unidad no se adquiere cuando un papa como el papa que falleció, el Papa Francisco, que tanta bulla le hicieron hace un mes, que hay un papa tan bueno porque él promovió la unidad. Bueno, unidad es una cosa, ecumenismo es otra cosa. La unidad la da el Espíritu Santo. El ecumenismo es hacer una mezcla de todas las religiones representadas, ceder a sus convicciones, ceder a lo que la palabra de Dios dice con tal de estar en paz y sobre todo por ideologías y conveniencias políticas. De ese ecumenismo no habla acá el Espíritu Santo. No habla acá Hechos capítulo 2. Así que seamos claros con esto. Y muchas veces a nosotros cuando predicamos la palabra nos dicen, ay, ustedes son muy, muy estrictos, ustedes caen mal cada vez que uno los escucha hablar porque ustedes solo su religión, que no es mi religión, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que ya les dije al principio, si a religiones vamos, no nos vamos a poner de acuerdo. Nosotros vamos a ser obedientes a la palabra del Señor, que eso es lo que Él dice. La gente, los musulmanes hablan de que el Corán también es la palabra de Dios y vemos que esta gente es súper violenta y uno no puede hablar incluso en contra del Corán o algo o cuestionarle sus ideas porque
más que todo, pues le quitan la vida a uno por no utilizar la palabrota matar, ¿no? Entonces, hay mucha intolerancia con respecto a religiosas. Entonces, no, un ecumenismo no es juntar en el Vaticano al líder de las iglesias evangélicas, al líder del movimiento judío o musulmán. Eso son movimientos políticos, no son movimientos de unidad. Entonces, es importante que podamos nosotros ver lo que dice la palabra de Dios. Es en Cristo Jesús y a través del derramamiento y la llenura de su Espíritu Santo que entonces la unidad se logra. Vemos en Apocalipsis, adelantándonos a la historia, vamos a ver que hay una adoración celestial de ese Juan que está viendo el Apocalipsis y está escribiendo, dice, gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación adoraban al Mesías y decían, reconocían al Cordero de Dios, es en Cristo Jesús y a través de hacer una decisión personal en su corazón y recibirlo como Salvador personal, ¿cómo se logra la unidad? De lo contrario, van a seguir luchando políticamente, van a seguir luchando por diferentes religiones, van a seguir luchando de cualquier otra manera. No es por la buena fe de la persona que vamos a lograr la unidad. La unidad se logra cuando Cristo Jesús está en nuestros corazones. Así que según en Hechos capítulo 2, todos los que estaban ahí presentes, vemos en el capítulo 1 también que se dedicaban a hacer algunas cosas. Continuamente se dedicaban a la oración, dice. Y la oración implicaba cantos, la oración implicaba lectura de la palabra, la oración implicaba estar reunidos, también edificándose. Estas cosas son importantes para lograr la unidad y la paz donde sea que nosotros estamos viviendo y sobre todo interiormente. Dediquémonos reunámonos, número uno. Voy a seguir insistiendo en eso. Necesitamos reunirnos. Es importante reunirnos. Número dos, ¿reunirnos a qué? A contar chistes, a pasarlo bien, nada más. No, no, no. Reunirnos a estudiar la palabra de Dios, reunirnos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta vida, en este mundo, qué demanda de nosotros, en qué más quiere hacer el Señor en nuestra vida. A cantar, a adorar al Señor, también a comer, a compartir los alimentos, por supuesto. Pero bueno, ahí Hechos capítulo 1 versículo 14 describe qué es a qué se dedicaban ellos. Eso fue lo que propició la venida del Espíritu Santo también. Ya el Señor había destinado que iba a llegar, pero la gente estaba pendiente de eso. De la misma manera, nosotros debemos estar dedicados en nuestra vida y en nuestro corazón, dedicados y expectantes a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, el llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el próximo paso que debemos tomar? Yo te dejaría esa pregunta hoy. ¿Cuál es el próximo paso que te va a acercar a estar más comprometido con el Señor? Dios te está llamando a algo. Si te está llamando a entregar tu vida a Él, bueno, pues entrégale tu vida a Él. Ya haz ese paso de fe. Si te está llamando eres un miembro normal y ahora quieres entrar, Dios te está llamando a ser parte del liderazgo, da ese paso de fe. Nosotros vamos a estar más que contentos de ayudarte a formarte y entrenarte en ese paso de fe del siguiente nivel que Dios te está llamando a hacer. Pero es Dios el que llama, es Dios el que está haciendo ese llamado, el querer como el hacer. Así que en este contexto fue que el Espíritu Santo descendió. Descendió oficialmente y dio así el inicio a la poderosa iglesia de Cristo, pero no fue poderosa políticamente, pero no fue poderosa de otra manera. Fue poderosa porque fue capaz de transformar el cristianismo, el Espíritu Santo, la iglesia, Cristo viviendo en nuestros corazones, fue capaz de revolucionar el imperio romano, lo puso de cabeza. Es más, en Hechos se dice, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? O sea, lo pusimos de cabeza, al revés, donde no se respetaban los derechos humanos, fue la iglesia la que hizo respetar los derechos humanos, pero no se hizo respetar los derechos humanos como ahora estamos viendo hace 2, 3 días en California, que salen a quemar cosas, a sacar banderas de países latinoamericanos, solo nos ponen en evidencia que somos bastante revoltosos y bochincheros y problemáticos. No es de esa manera que se logra una transformación. La transformación se logra con Cristo en nuestros corazones. Así es como se lucha por los derechos humanos, ayudando al huérfano, ayudando a las viudas, ayudando a nuestro prójimo, congregándonos con un fin común de agradar a Dios y de adorar a Dios, pues hacer cosas diferentes. De esa manera es que se logra. El corazón, los corazones duros se transformaron. Dios es capaz de transformar ese corazón más duro. La figura del Espíritu Santo es en fuego,
está representada en luz, está representada en agua, está representada en aceite. Todos estos elementos, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, una gota de agua perenne es capaz de quebrar y quebrantar una roca de la misma manera, aunque sea gotas pequeñitas o momentos pequeñitos en la presencia de Dios van a ser capaces de quebrar ese corazón tan duro que tienes. La luz del Espíritu Santo, la luz de Jesús, de la presencia del Señor. No hay tinieblas tan densas que puedan capaz de oponerse a una luz. Entonces, su presencia en tu vida, por muchas tinieblas que puedas tener en tu vida, va a ser capaz de iluminar tu vida. La presencia de Dios en nuestras vidas transforma nuestras vidas. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, lo que sucedió en Pentecostés fue muy hermoso. Gente de toda lengua, tribu y nación unidos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Si quieres hacer tu aporte para la humanidad en este tiempo, debes permitir que el Señor more en tu corazón y transforme tu vida. Fue tan importante este evento que Pedro se puso en pie cuando sucedió eso y empieza a predicar un tremendo sermón, un maravilloso sermón que en otra oportunidad podríamos reflexionar en él. Explicó cómo sucedió o por qué había sucedido lo que había sucedido, el derramamiento del Espíritu Santo y lo más importante, cómo mantenerlo. Y en la conclusión, en Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? ¿Ya te has acercado a Jesús como tu Salvador personal? Bueno, ahora es importante mantener esa actitud de arrepentimiento, esa actitud de que hemos quizá ofendido, esa convicción que te trae el Espíritu Santo, que no has sido la persona que Dios diseñó que fueras, que no has alcanzado lo que Dios diseñó que alcanzaras. Entonces es importante que rindas tu vida al Señor. Así lo dijo Pedro, arrepiéntanse, arrepiéntanse. De eso casi no se habla en este tiempo. Se habla mucho de cómo tener éxito en 3 pasos, en 5 pasos, cómo tener abundancia en 2, 3, 4 tiempos y todo lo que Dios quiere de abundancia para ti. Y eso es parte del Evangelio, pero no es todo el Evangelio. El Evangelio es sobre todo esto, arrepiéntanse todos aquellos que han cometido pecados y pídanle perdón al Señor por eso. Y aquellos que no se han comprometido en las aguas del bautismo, bautícense también en el nombre de Jesús, bautícense y tomen responsabilidad con el Señor, porque solo entonces habrá una transformación. De esa manera nosotros podemos mantener la unidad. La unidad la encontramos entonces cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y rendimos nuestra vida totalmente a Cristo. Yo les invito de veras en esta hora para que mantengamos esa unidad en el Espíritu Santo, para que nos mantengamos creciendo en el Espíritu Santo. Hace 2000 años se derramó el Espíritu Santo, pero después de eso, tiempo con tiempo se ha venido derramando, día con día se ha venido derramando sobre la vida de todo aquel que quiere que el Señor haga una obra en su vida. Yo te pregunto en esta hora, ¿quisieras que el Señor haga esa obra en tu vida? Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por esta hora que nos das de poder reflexionar, de celebrar el Pentecostés y recordar, Señor, que hace mucho tiempo nació la iglesia y que esa iglesia ha sido de bendición para nuestras vidas. No el edificio como tal, sino que Cristo viviendo en el corazón de cada uno, somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces esa iglesia ha transformado la cultura durante años. Señor, pero todo lo bueno muchas veces se acostumbra uno a eso y lo vamos perdiendo. Señor, que en el nombre de Jesús a esta hora podamos tener un nuevo avivamiento y que podamos tener un nuevo despertar y que podamos ver claramente la importancia de reunirnos o de no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre, como dice Hebreos, la importancia de estar creciendo en la palabra, la importancia de que como familia podamos crecer y tener esas conversaciones profundas, Señor, en crecimiento de la palabra y que juntos crezcamos en la obra
y en el conocimiento tuyo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra en Efesios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta unidad que tú nos das, que solo en ti, Jesús, podemos tener unidad en nuestros matrimonios, en nuestras familias, Señor, y en las congregaciones también. Oro por todos aquellos que lo están pasando mal en este tiempo. Oro para que tú les bendigas, aquellos que están enfermos, que reciban sanidad en el nombre de Jesús, que reciban un milagro en esta hora. Pero aquellos también que necesitan arrepentirse, Señor, de sus pecados, que con el corazón sincero se puedan arrepentir, Señor, y que el Espíritu Santo viva en ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Quise dejar este video acá para constancia de porque ayer no transmitimos por una u otra razón, por lo que sea, no se transmitió, pero dejo este sermón acá para los que no pudieron estar, que no se pierdan la bendición que tuvimos el domingo anterior. Muchas bendiciones, Dios les bendiga. Nos vemos en el video del martes, ya mañana martes, y luego en nuestras células el fin de semana pues si el Señor nos lo permite, poder vernos este domingo una vez más, el próximo domingo, este domingo que viene. Vamos a celebrar Día del Padre, así que Dios les bendiga. Bueno, no me han dicho si van a celebrar, pero nosotros igual lo vamos a celebrar. Que el Señor les bendiga, nos vemos. Muchas bendiciones, hasta la próxima, que estén bien.